Bueno, a mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que y a la hora que usted escuche este video. Una vez más, quiero compartir, a ver hasta dónde podemos compartirles el día de hoy, el tema, arrebatamiento, rapto. Quiero eh, hablar acerca de poder entender un poco más. Siempre poquito a poquito abriendo el entendimiento para que usted pueda, hermano, comprender esta mal aplicación que por tantos años hemos sido sometidos a cuando se nos habla del arrebatamiento, del rapto, y usted sabe cómo nuestra mente ha fantaseado tanto con ese evento y nos lo hemos imaginado de muchas maneras. Y el peor error que se ha cometido es que las mentes occidentales, o sea, de esta parte del mundo, tendemos a literalizar todas las cosas. Y se nos olvida que la Biblia, lo escribieron judíos. Y usted puede notar el lenguaje judío de Moisés, el lenguaje, el lenguaje simbólico que ellos usaban para hablar de eventos, de conquistas, de derrotas, etcétera, etcétera, donde inclusive en el Viejo Pacto, en el Viejo Testamento, decía que Dios mismo iba a bajar a la tierra a pelear. Y pues usted sabe que eran expresiones que Dios usaba en el Viejo Pacto y que los profetas de esa manera escribieron. Entonces, por eso es que cuando nos hablan del diablo, por ejemplo, así rápido, o de Lucifer, del ángel caído, ¿verdad? Se nos literaliza el pasaje y se nos olvida el contexto que está hablando del rey de Tiro, ¿verdad? Entonces, así nos pasa muchas veces cuando queremos, y ese es un error, como le dije, de querer interpretar nosotros que tenemos una mente que nosotros no usamos. Nuestra cultura no usa el simbolismo, muy poco. Nosotros siempre literalizamos, decimos, ese se cruzó el semáforo y lo atropelló un carro, así. O sea, no necesitamos usar, hermano, figuras simbólicas, como se acostumbraba en el antiguo pacto. Por eso es que yo no quiero tomar mucho tiempo, pero sí quiero dejarle este pensamiento acerca de cómo debemos nosotros de tomar el rapto o el arrebatamiento que se nos ha hablado tanto y que se han hecho películas de Hollywood hablando de todo esto, los dejados atrás, libros. Las librerías cristianas están llenas de de todos estos temas imaginativos del ser humano el día de hoy. Entonces, el punto es que nosotros, los que vivimos en esta parte del mundo, no debemos interpretar la cultura de otra nación, ¿me entiende? Porque entonces vamos a sacar de contexto lo que realmente se estaba tratando de decir. Ese es el error, porque hoy usted habla con mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, suramericanos, etcétera, etcétera, y ellos quieren tener la verdad, y así dice la Biblia, y es que ahí dice, y no entienden, hermano, el lenguaje simbólico y se creen maestros. Bueno, pasando a eso, yo voy a tratar brevemente de explicarles un poquito acerca de lo que es el arrebatamiento o el rapto. Espero que sea de bendición para su vida. Si quiere compartirlo con otros en sus páginas, en sus muros, o compartirlo en algún otro grupo, está bien, Manuel, para que hagamos conciencia de estas cosas. Entonces, así brevemente, yo quiero, hermano, como ya vimos, por ejemplo, hermano, Mateo 10:23, que hablaba anteriormente en el otro video, de que dice la palabra de Dios, el Señor hablándole a sus discípulos, a sus apóstoles, porque ellos eran los que estaban inquietos, ellos querían saber cuándo serían todas estas cosas, y el Señor siempre les dijo, por ejemplo, en Mateo acerca de la segunda venida de Cristo, les dice así, de cierto les digo, que hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte sin que antes yo venga por segunda vez. O eso está en Mateo 16. Pero en Mateo 10 también dice el Señor: de cierto les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel, note eso, las ciudades de Israel, sin que yo venga antes. Entonces, la venida de Cristo, hermano, bíblicamente, exegéticamente, era un evento eminente. Por eso siempre se usa la palabra pronto. Esta generación, ustedes lo verán, ustedes estarán aquí, etcétera, etcétera. Ahora, en el griego, hermano, la palabra que ha sido traducida a nuestro idioma como segunda venida es la palabra parusía. La palabra parusía, en el contexto de una mente judía, tiene, hermano, del lenguaje que se usaba en ese entonces, tiene una aplicación y un entendimiento mejor. Parusía lo que quiere decir es no tanto segunda venida, porque así es como se tradujo, pero esa palabra correctamente quiere decir aparición o manifestación. Eso da mucho más a entender cómo Dios se manifestaba. Como le dije, Dios se manifestaba, pero no de una manera literal, o sea, Dios mismo apareciendo, sino en una manera de acción, como usando un ejército enemigo para traer un juicio sobre una nación o sobre Israel, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, teniendo en mente que la segunda venida de Cristo, o la parusía, o el arrebatamiento, iba a tomar lugar. Esta es la parte importante, hermano. Iba a tomar lugar en vida de los apóstoles y en aquella generación. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo sería? ¿Cómo iba a ser? Trasladándonos nosotros a ese lenguaje, hermano, es la única manera que podemos tener un mejor entendimiento de quererlo literalizar el día de hoy. Porque ese es el problema de los futuristas, que lo quieren literalizar. Y ellos dicen, y si ya fue el fin de todas las cosas, dicen, entonces ¿por qué el mundo sigue todavía? ¿Me entiende? Esas son preguntas ignorantes de esta cultura y de este lenguaje. Porque el Señor no está hablando, inclusive, usted lo puede investigar, en el Nuevo Testamento usted no va a encontrar que Dios vaya a destruir la tierra o que será el fin del mundo, sino que habla del fin de una era. La palabra siglo aparece muchísimas veces y eso es lo que está refiriéndose, o sea, en la mentalidad de los judíos, de los apóstoles de Cristo, nunca hablaron ellos del fin del mundo, sino del fin de la era judía. ¿Y cuál era? Era el viejo pacto. ¿Sí me entiende? Bueno, ese es otro tema, ya lo hemos compartido, no solo yo, sino muchos hermanos han compartido muchos temas también de esta índole. Entonces, hermano, aquí quería leerles también esta parte que dice acá en Mateo 24, 29. Note este lenguaje que usa el Señor Jesucristo para referirse a un evento que iba a pasar en vida de sus apóstoles. Y voy a empezar del 29. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjese, cuando está hablando aquí de tribulación o la gran tribulación, como se habla muchas veces, hermano, esto ya pasó. Por eso es de que, fíjese, si usted nota, ellos le preguntaron al Señor, Señor, dinos cuándo será el fin del siglo, cuándo será tu venida y cuándo se va a cumplir estas profecías que tú dijiste, que no quedaría piedra sobre piedra. Le hicieron la pregunta. El Señor, fíjese, note esto es respetar el contexto. Esto es respetar el contexto. Si el Señor, si estos eventos, estas señales y todo lo que habla Mateo 24, no era para ellos, no era para los discípulos, no era para sus apóstoles, era muy fácil que el Señor les dijera, ¿saben qué? Ustedes no se preocupen, esto no es para ustedes, pero esto va a pasar en el futuro, en unas 70 semanas o 100 semanas o 1000 semanas o 1000 años, como él hubiera dicho. Pero el Señor en ninguna parte puso una pausa o puso, hermano, una explicación haciendo
referencia a que estos eventos que habla Mateo 24 no se cumplirían en vida de sus apóstoles. Todo lo contrario. Cuando ellos les preguntaron así, el Señor no les dijo esas palabras. Al contrario, les dijo, miren, antes que sucedan estas cosas, antes que sucedan qué cosas, la venida de Cristo, o sea, la parucía de Cristo, la destrucción del templo y el fin de la era judía, esos tres eventos juntos, hermano, porque los últimos tiempos pasaron en un solo periodo, en una sola generación. Entonces, hermano, el Señor les dijo, miren, van a ver estas señales. O sea, los apóstoles, no usted, no yo, no ninguna nación, hermano, sino los apóstoles, los que preguntaron al Señor. Inclusive el Señor los llevó al monte de los olivos, agarraron cada quien su piedrecita, se sentaron ahí y el Señor les empezó a explicar despacio para que entendieran. Despacio para que entendieran. Y no dejó el Señor, hermano, duda. El Señor no dejó ninguna duda acerca de estos eventos que tendrían lugar. Por eso que cuando se hablan de las señales, que terremotos, que tsunamis, que todo lo que sea, todo eso, hermano, tenía que pasar en vida de los apóstoles. Falsos profetas, falsos cristos, etcétera, etcétera. Todos estos eventos tenían que pasar en vida de ellos, hermano. Quererse uno meter ahí, hermano, y decir que es para nosotros, hermano, eso ya, como le vuelvo a repetir, hermano, es mucha osadía, mucha ignorancia, una interpretación con mente occidental de las cosas, como que si nosotros fuéramos los expertos en conocer la palabra y no los que la escribieron, o el mismo Señor Jesucristo, como que Él no sabía y Él necesita que hoy los hispanos le ayuden a Dios a traducir o a enseñar lo que Él no pudo explicar bien. Hermano, por eso Él era maestro. Un maestro sabe explicar las cosas y Cristo es el maestro de maestros por excelente. Ahora el problema son los alumnos. Los alumnos son los malos el día de hoy porque no entienden lo que está claro. ¿Me entiende? Y si no entienden lo que está claro, mucho menos van a entender las interpretaciones de los hombres el día de hoy. Entonces, hermano, aquí empieza el Señor a decirles, fíjense, a sus apóstoles. E inmediatamente, verso 29, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora la pregunta es esta, hermano. ¿Es esto literal? Claro que no es literal. ¿Por qué? Porque dice el Señor que después a ellos, a los que están a los apóstoles, que inmediatamente después de aquellas señales y aquella gran tribulación, iba a suceder esto. El sol iba a dejar de ser. Aquí, hermano, lo que se está refiriendo la Biblia es al pueblo judío. El pueblo judío, el mundo de Dios, hermano. El mundo de Dios en una manera simbólica, espiritual, como usted quiera ponerla, se está refiriendo que iba a dejar de ser. El sol, la luna y las estrellas era el cielo era Israel. Por eso nosotros notamos en el Génesis, hermano, cuando José tuvo sueños, se acuerda que Josué tuvo sueños y él soñó, ¿verdad? Que las estrellas, el sol y la luna se postraban ante él. Y entonces el papá y ellos entendieron. La Biblia no dice que ellos no entendieron. Ellos entendieron y por eso se molestaron con José y querían matarlo. Porque ellos decían, quiere decir que todos nosotros nos vamos a arrodillar ante ti, te vamos a adorar a ti, ¿verdad? Porque ellos entendieron. ¿Por qué, hermano? Porque de Jacobo vienen las 12 tribus de Israel. Y ahí es donde el Señor formó un pacto. Por eso ese es el cielo, ese es el sol, esa es la luna y esas fueron las estrellas. Las estrellas, las 12 tribus de Israel. Esas fueron, hermano, el mundo que Dios destruyó en aquel entonces. Ahora, fíjese, se puede explicar mucho más esto, pero el punto acá es, note esto, hermano, que lo que dice en el verso. Entonces, le dice el verso, entonces aparecerá, dice, la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, ellos entendieron, hermano, que al Señor destruir de esa manera, esa gran tribulación, al Señor haber destruido, cuando dijo no quedará piedra sobre piedra, será el fin del siglo, la era judía. Hermano, ese es un lenguaje del Señor, en un lenguaje simbólico, hablando que Dios está viniendo en poder y que lo iban a tener que reconocer, de que ese juicio había venido de parte de Dios. Fíjese si no es así. ¿Se acuerda usted cuando el sumo sacerdote y el Sanedrín condenaron a Cristo? Fíjese, el Sanedrín, el sumo sacerdote lo estaban tratando de acusar de falso Mesías. Y por fin Cristo le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? O sea, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que estábamos esperando? Y el Señor le dijo, sí, yo soy. Entonces, ¿sabe qué? Y el Señor les dijo, bueno, de una vez voy a soltar la sopa aquí. Y les dijo al Señor, no solo eso, que yo soy el Mesías, sino que tú, le dijo al sumo sacerdote. Oiga, hermano, lo tenían ahí rodeado, en el Senado de los Estados Unidos, acusándolo, hermano. Y el Señor tenía enfrente toda esa hipocresía religiosa, acusándolo de falso. Y el Señor le dijo, sí, yo soy. Y no solo eso, sino que tú me verás viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. Tú me verás viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. Se lo dijo al sumo sacerdote. Yo siempre le pregunto a unos hermanos que no entienden esto, ok, ¿dónde está el sumo sacerdote que el Señor le prometió que iba a estar de testigo con vida cuando Cristo regresara por segunda vez en su parucía? Claro que no está vivo, porque si estuviera vivo tendría 2000 años de vida al día de hoy si fuera a cumplirse esa promesa. Pero el Señor se la dijo al sumo sacerdote que lo estaba condenando. Le dijo, y tú me verás viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. Esa era una expresión de juicio para los judíos, hermano. Esas expresiones, los judíos, el sumo sacerdote las conocían muy bien porque ellos eran expertos en el viejo pacto, en la letra. Ellos sabían que esas expresiones solo se le permitían a Jehová Dios o al Dios del antiguo pacto. Entonces, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Fíjese, rasgó sus vestiduras en frente de todos. ¿Y por qué las rasgó? Las rasgó, hermano, porque según él, era una mentira lo que había dicho Cristo. Y así están muchos el día de hoy, rasgándose las vestiduras porque no quieren aceptar que Cristo dijo que vendría en vida de aquel sumo sacerdote y de sus apóstoles y sus discípulos a quien se lo preguntó, a quien se los prometió. ¿Sí me entienden, hermano? Por eso se rasgaron, porque para ellos era una mentira. Asimismo, para muchos lo que yo comparto puede ser una mentira para ellos, para el religioso, para el que no está en conexión con el Espíritu. Puede decir que es una mentira, pero lo puedes notar que el Señor se lo dijo. ¿Mintió Cristo? La pregunta siempre, ¿mintió Cristo? ¿Le mintió Cristo al sumo sacerdote? Cuando le dijo, y tú me verás viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. El Señor le mintió al sumo sacerdote y a todo el Sanedrín. El Señor no miente, hermano. El Señor fue muy claro. Siempre cada parte que yo comparto de la Biblia está el texto, el contexto y todo de que así fue. Entonces, la palabra del Señor dice que si hubiera sido, fíjate, el fin del mundo físico, cuando habla aquí en Mateo que estábamos leyendo, si hubiera sido el fin del mundo literal físico, entonces, ¿por qué dice en el verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro? Eso está hablando, hermano, de los escogidos judíos, 144,000 que serían escogidos antes que fuera el fin de esta era. Los iban a escoger, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel siempre, desde que salió de Egipto, caminaban en cuatro: norte, sur, este y oeste, los cuatro vientos de la tierra. Ese era el mundo de Dios. Ahí fue el juicio. Entonces nota que dice, de la higuera aprended, le está diciendo a los apóstoles, porque ellos están preguntando, los discípulos están preguntando, dice, verso 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna
y brotan las hojas, sabed que el verano ha llegado. Hermanos, si esto fuera literal, entonces ¿qué mundo iba a quedar después? Si hubiera sido literal que el Señor les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles lo que iba a pasar, que las estrellas del cielo iban a caer, el sol dejaría de existir. O sea, simplemente te voy a decir, hermano, si una sola estrella, ¿ves todas las lucecitas que están en el cielo? Son estrellas, son soles. ¿Y te imaginas tú alrededor de cada sol cuántos planetas hay? Bueno, eso es algo grandioso, algo grandísimo, que no hay tiempo para hablar de eso. Pero si solamente las estrellas, imagina, cayeran a la tierra, hermano, Dios no está hablando de eso. Sería muy ignorante Dios a estar diciendo esas cosas si se interpretaran literalmente como lo interpretan los futuristas. No está hablando de ese tipo de estrellas, está hablando, ya te dije, de las 12 tribus. Cada tribu representaba una estrella. Por eso es que esas 12 tribus fueron las que cayeron. Ese sistema judío, ese sistema del viejo pacto que era compuesto por la nación de Israel, por las 12 tribus, de eso está hablando, hermano. Por eso es que los apóstoles quedaron vivos. Ellos tuvieron tiempo, no todos, por supuesto, pero muchos, porque el Señor dijo, hay algunos de los que están aquí que no van a morir antes de que yo venga. Quiere decir que ya muchos habían muerto, pero habían con vida. Y esos fueron testigos. ¿Y cómo iban a quedar testigos si eso hubiera sido literal? ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Entonces no fue literal. Y por eso es que el Señor dice, aquí mismo, el verso 33. Fíjate cómo el Señor es bien claro, le dice, así también vosotros. ¿Quiénes eran esos vosotros? Así también vosotros. Cuando vieres estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué estaba cerca a las puertas para los discípulos y los apóstoles, hermano? La destrucción del templo judío, el fin de la era judía y la parucía de Cristo. Eso era lo que estaba cerca para ellos, no era otra cosa. ¿Sí me entiendes? ¿No estás entendiendo el lenguaje? Porque si no, el Señor, ¿qué chiste les dice? Así también vosotros. ¿Por qué le dice así también vosotros? Porque mire lo que el Señor dice, por eso hay que leer el contexto. Y usted va conmigo al 3. Y estando él sentado, 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, no usted no se meta a esperar o a querer, hermano, a decir que es para usted esto. La Biblia dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Muy claro. Por eso el Señor les dice en el 34, después que pasan todas esas cosas, les dice, verso 33, así también vosotros. Así también a quienes a los que le están preguntando. Ellos siguen sentados, hermano. El Señor está instruyéndolos y le dicen, les da las señales, todo lo que iba a pasar. Y les dice, así también vosotros, cuando vieren estas cosas, sabed que está cerca, conoced que está cerca a las puertas. Y les dice, mire el Señor, con qué verdad, de cierto os digo, o sea, en verdad os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La interpretación futurista es, hermano, eso no es para ellos. Ay, ay, ay. Eso es lo tremendo el día de hoy, hermano, que le buscan y le rebuscan para darle interpretación a lo que ya el maestro explicó bien claro. Quizás, hermano, si a alguien le molesta o se molesta conmigo o con los hermanos que enseñamos así, será por la única razón, hermano, que nosotros sí somos buenos estudiantes de las escrituras. Eso es todo. Somos buenos estudiantes y estudiamos la escritura con sinceridad y no tenemos tiempo para ir a perderlos en institutos bíblicos, en seminarios, en apóstoles aquí y allá, hermano, que traen un evangelio diferente. Así que usted ya sabe, por eso, si alguien no nos quiere, no es porque seamos desobedientes o porque malinterpretemos la Biblia, porque de eso nos acusan.
Ah, no, ustedes malinterpretan la palabra y no se dan cuenta, hermano, que el dedo que están señalando tienen cuatro que les apuntan, que los que interpretan la Biblia son ellos. Nosotros solo la creemos, tal y como fue escrita, sin ponerle, sin quitarle, sin agregarle. Amén. Entonces, hermano, alguien dice, no, pero el día y la hora nadie lo sabe porque el mismo Señor lo dijo. Sí, el mismo Señor dijo que la hora, fíjate, la hora y el día. Eso sí, el Señor no dijo la hora ni el día, pero Él sí dijo que era para ellos y que no pasaría esa generación. ¿Sí me entiendes? La hora no dio, lo que sí les dijo son 40 años, son una generación. En un periodo de 40 años va a suceder. Y exactamente así pasó, hermano. Sucedieron 40 años. Después de la muerte de Cristo, hermano, la destrucción de la nación de Israel fue en el año 70. Eso lo puedes tú estudiar también para que aprendas cuándo dejó de ser la nación de Israel geográficamente. Así que mis amados hermanos, ya no quiero prolongarme un poco más porque quiero que esto poco le quede entendido porque siempre vamos a estar hablando y en otra ocasión vamos a hablar de 1 Corintios capítulo 15 cuando dice que serían los hermanos en ese entonces transformados en un abrir y cerrar de ojos. Fíjate que dice transformados. Ahí está lo que es el rapto, el arrebatamiento. Es una transformación del mundo literal, porque era un pacto viejo, hermano, un pacto de carne, y fue transformado en un abrir y cerrar de ojos así, en un pacto, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a seguir compartiendo, hermano, espero que esto te sirva para empezar tú a analizar cómo fue el rapto, cómo fue esa transformación. Entonces te vas a ir dando cuenta que no es como eso que te vas a salir volando en los aires a recibir al Señor. Vas a empezar a entender que eso solamente es un lenguaje bíblico, simbólico de la transformación. Porque Cristo vino, Cristo se manifestó en juicio y en victoria. Juicio para los del viejo pacto, pero en victoria para los que estamos en el nuevo pacto, que es una bendición para todos. Espero que haya sido de bendición. Puedes comentar, hacerme cualquier pregunta y yo la estaré contestando. Gracias y paz, amado, y adelante.